Naomi, Mario, Valerie, Rodrigo, espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenas tardes o buenas noches. Listo, entonces vamos a... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, estimado Matías. Son las 6 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, Joel. Veo que ya son 15 los que están presentes, excelente. Muy bien, vamos a anotar en el chat, ¿sí? Vamos a esperar un poco a sus compañeros también que vayan ingresando. Y, Matías, coméntame por favor. ¿Cómo está? Profesora, la compañera Fiorella me ha avisado que no va a poder estar por motivos familiares en la clase, que si acaso hay una actividad grupal se va a tratar de conectar, pero lo más probable es que no pueda, por problemas externos. Ok, gracias Matías por la información. Está bien, está bien. Hoy día vamos a realizar actividades sobre todo individuales. Bueno, espero que todo esté bien, Matías, respecto a tu compañera, que no sea temas de salud, que son los más preocupantes. Bien, entonces, no te preocupes, Mario. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan de que nosotros debíamos ver un video, verdad? Un episodio de la tercera temporada de Black Mirror. Y seguramente ustedes ya lo habrán revisado. Entonces, a partir de ello, vamos a realizar. Espero que les haya gustado, jóvenes. Luego me van a contar un poco sus impresiones, no todo ello, ¿sí? Pero antes vamos a... Sí, excelente, muy interesante, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. La pregunta del día de hoy va a ser la siguiente. Va a estar en relación con las TIC. Y vamos a colocar nuestra respuesta en el chat, solamente para ir un poco calentando. ¿Cuál creen? A ver, o en relación a la serie mejor. Voy a colocarlo en el chat. En relación al episodio que hemos observado, ¿cómo se relaciona con nuestra realidad? ¿Sí? He colocado la pregunta en el chat. En relación al episodio No se da, ¿cómo se relaciona con nuestra realidad lo que se presenta? Vamos a armar algo breve, jóvenes, 2, 3 líneas nada más, en donde ustedes planteen algunos conceptos claves en relación, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la sesión pasada hablamos un poco de las TIC, su relación con la sociedad? Entonces vamos a comentarlo un poco también en el chat, ¿sí? Y luego, cuando ya tengamos unas ideas más o menos organizadas, ya las vamos a comentar por micrófono cuando ya tengamos algunas preguntas. ¿Sí? Entonces les doy 5 minutitos para que más o menos organicen sus ideas y planteen la respuesta a esa pregunta y luego lo voy a revisar y comenzamos a utilizar micrófonos para dar nuestras opiniones sobre este episodio. ¿Okay? Entonces primero organizamos un poco nuestras ideas redactándolos en el chat. Muy bien, ya estoy viendo sus respuestas. Por ejemplo, voy a grabar la sesión un momento.
Muy bien, entonces ya estamos compartiendo pantalla, ya está grabando, excelente. ¿Cómo están todos? Ya son 26 los que están conectados, muy bien. A ver, por ejemplo, la pregunta que les había comentado es, o planteado, ¿cómo se relaciona con nuestra realidad? Leslie comenta, la necesidad de aprobación social se ve en las redes sociales de manera muy marcada. Entonces ahí tenemos un concepto que es importante, redes sociales. Y en definitiva vamos también a incidir en este concepto de las redes sociales en la clase de hoy. Y también, ¿se acuerdan que la sesión pasada nosotros lo comentamos en la sesión? Y la idea de la aprobación social. Muy bien, Leslie. Joel comenta, es una historia de cautela, de un mundo que se deja llevar por el estatus a partir precisamente de esa aprobación social en las redes, ¿verdad? Muy buenas tardes, Jacqueline. Linda dice, se puede relacionar con las nuevas plataformas como Facebook e Instagram, ya que muchas personas buscan algún tipo de aprobación. Aquí tenemos algo interesante, ¿no? Cantidad de seguidores, me gusta. En el caso del episodio de No Se Dive sería las estrellas, ¿cierto? Matías, la relación sería la necesidad que tenemos hoy en día de estar tan al pendiente de las redes sociales y cómo las personas piensan sobre nosotros, llevándolo al punto de la obsesión. Claro, ¿no? Pero hay una diferencia. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre la necesidad de ahora con la necesidad que se plantea en ese episodio? ¿No? Son diferentes tipos de necesidades que sí digamos que sí se conectan, pero también ofrece otro tipo de mundo, de estructuras sociales que se van generando a partir precisamente de la, las redes sociales. Muy bien, Matías. Leonardo, se relacionaría con el tema de cómo somos en las redes sociales y cómo puede afectar las puntuaciones de los demás, ¿no? Claro, además recuerden de que las puntuaciones, ¿cómo son las puntuaciones? Todos tienen, digamos, si es que alguien que tiene 3.1, ustedes les coloca una estrella, les va a afectar igual que alguien que les ponga, que alguien que tenga 4.8 de 4.8 de aprobación, le ponga a ustedes una estrella, o sea, esa estrellita, una estrella que les ponga va a tener el mismo valor para todas las personas necesariamente. Entonces, eso es algo que también nos plantea el episodio. Mario Isidro indica, las TIC son poderosas herramientas que pueden usarse para el mal o bien en el capítulo se usa para el mal debido a que sirve para crear un distractivo a la población, acumular puntos, distraer su atención de cosas importantes. Indica de la libertad, por ejemplo, Xiomara. Criticamos hasta el punto de calificar y hacer cosas por aprobación y conveniencia. Claro, y también opera la conveniencia. André indica el uso de las redes sociales, los likes. Las personas están dispuestas a mentir por conseguir más likes y la imperfección nos hace claro, ¿no? Muy bien, Julio César. Al intentar salir del sistema, es decir, salir del molde, realizando actividades no comunes, pensando de una manera distinta, no homogénea, en la que muchos son apresados contra su libertad. Claro, ¿se acuerdan la última escena de la cárcel, ¿no? O sea, hay un espacio destinado al castigo por salirte del molde o del statu quo. Farid indica, se relaciona a través de la importancia que cada vez más se le da a los medios de información, los cuales influyen demasiado en la construcción de nuestras identidades, ¿no? Es decir, en la definición de nosotros. Yo sí, se podría vincular en la forma de conocer a alguien actualmente. Muchas veces generamos nuestra primera impresión a través de lo que observamos en las redes. Claro, y se puede vincular también por ello. Xiomara indica que las redes sociales son usadas con la finalidad de recibir aceptación, los puntos. Fabricio, y claro, el temor a ser excluidos en ese entorno social, porque al final no solamente es temor a ser excluido, sino que también te castigan por eso. Fabricio, la posibilidad de escalar en el estatus social a partir de la aprobación en las redes sociales. Aneli indica, las redes ahora son una gran influencia para la aceptación y puede influenciar en nuestros comportamientos. Ingrid, pienso que se relaciona con las apariencias que se muestran en las redes sociales y la gran diferencia con la realidad, así como las relaciones por conveniencia. Muy bien. Valeria indica, nos manifiesta la cruda realidad. La mayoría, de suma importancia la aprobación social, aparentar el mundo de las apariencias para agradar a los demás, ¿no? Es la proyección que se genera hacia los demás y la aprobación que se genera desde el lado del otro. Diego, me gusta verlo de esa manera. Antes uno podía saber qué opinan los demás de ti con las opiniones de tu entorno cercano.
Ahora está cuantificándose y de forma en que puede llegar a los miles de likes hasta los cero, no existir por no ser visto o relevante. Claro, también está en el medio la propia existencia de uno en la sociedad. Muy bien, jóvenes. Entonces, a partir de lo que también hemos escrito y estamos organizando un poco las ideas, he visto que las ideas comunes que se han estado reiterando es, por ejemplo, las TIC. Mencionaron que las TIC pues, ahora tienen un poder importante también ahora y es muy probable que ese poder se intensifique en el futuro. También me comentaron respecto a las apariencias, me comentaron sobre las redes sociales como un factor que atraviesa tanto la época actual como lo que el mundo que hemos visto recreado, el mundo recreado en el episodio de No se di, y también otros términos, ¿no?, relacionados con la aprobación social. Muy bien, jóvenes, entonces ya más o menos tenemos una red de conceptos y a partir de ello, o tal vez otros que ustedes deseen comentar, coméntenme por micrófono. A ver, en principio, ustedes, por ejemplo, y se menciona, ojo, fíjense, esta es la pregunta, cualquiera puede levantar la mano, pero antes escuchamos la pregunta. Nosotros hacemos generalmente referencia, cuando hemos visto este episodio, a profesora, se genera un rechazo. Si uno tiene 3.1 de estrellas, entonces las personas te rechazan, sientes como que eres apartada, excluida, no eres parte de esta, no eres parte de esta sociedad. Okay. Pero solamente queda en ese rechazo, en la reacción o en las emociones, o también trasciende, o sea, cómo este mundo puede generar también otros niveles de rechazo. A ver, coméntenme, por ejemplo, Matías, coméntenme, por favor. Claro, profesora, si entendí bien la pregunta, usted lo que estaba mencionando es que, dejando de lado el aspecto social, ¿en qué otro te afectaba o beneficiaba el hecho de tener más o menos puntos? Y el capítulo comienza justamente con la chica queriendo comprar una casa y justamente para esa residencia, para ese barrio, necesitaba cierto nivel de puntuación de 4.5 para poder ser aceptada dentro de esa vivienda, dentro de esa sociedad. Entonces también nos comenta otra persona que a su marido no le atendieron en el hospital por una emergencia porque le dieron prioridad a alguien que tenía 4.5 puntos y él solamente tenía 4.3. Entonces nos muestra también cómo los sistemas, las ventas o cualquier industria en general, cualquier estructura de la sociedad está valorizada por esos puntos y les dan preferencias o por el contrario los dejan de lado. Excelente, y has comprendido muy bien la pregunta, Matías. Claro, se ofrecen ciertas facilidades. Ejemplos son los que ha mencionado Matías, pero hay otros. Diego, coméntame por favor. Hay o sea, esto no lo sé si ya lo tienen implementado, está próximo, aún de forma muy beta, por así decirlo, pero hasta donde tengo entendido, algo así se está tratando de hacer en China, Japón, un sistema de crédito social, debido a que allí la vigilancia, o sea, como dice, o sea, de por sí conocemos a Estados Unidos de que tiene cierta obsesión o tendencia demasiado a que por la seguridad, etc., pero ahí también tienen lo suyo, hasta el punto de que se implementa otra cosa de crédito social, que aprovechando la vigilancia por cámaras que se tiene, por excusa y razón de curiosamente lo mismo, de como dice que ha habido incidentes y calamidades nacionales ya, se ha combinado con este nuevo sistema de puntaje en el que en base a esto te dan ciertas facilidades para préstamos o no, pero si es que estuviera por así decirlo en números rojos, te negaría cierto tipo de servicios en razón a ello. Excelente, excelente. O sea, es como, no estoy seguro si sea un desprendimiento, un avance o una nueva o otra versión de lo que conocemos nosotros que estamos en contacto con las redes sociales. O sea, no es solo el hecho de que se veía, por así decirlo, este fenómeno a la americana, como nosotros tenemos por experiencia. No sé si se entiende bien lo que digo, sino que también puede ocurrir otras vertientes de este tipo de valorización, ya valorización en base a nuestras acciones,
que impacten en nuestra vida, pero de forma más grave y crítica, como la que ya sucede allí. O sea Sí, que este no sería justamente la única forma de verlo. excelente, excelente, estimado estudiante. Está bien. La comparación que se realiza o la analogía con el sistema de crédito social en China es un buen ejemplo, en definitiva, ¿no? Y la comparación que se ha realizado también con este episodio de Netflix es, digamos, bastante enriquecedora, ¿no? Y nos ilumina indicándonos de que no es tan alejado de nuestra realidad. Joel, coméntanos, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Así como mencionó el compañero Matías, que era para que le dejaba poder comprar una casa de acuerdo a su estatus, también variaba, por ejemplo, en el momento que tenía que pedir prestado un auto o querer pedir otro avión. Pero no solo en el aspecto económico era regido este estatus social, sino que cuando hubo problemas en el aeropuerto, para que evitar, para corregirle o por lo menos mantenerle dentro de un cierto estado de conducta, se le puso un estado de, digamos, de daño doble, donde si no se comportaba bien iba a ir recibiendo mucho más pérdida dentro de su estatus. Y eso es para simplemente alterar su comportamiento para que se actúe conforme a los estatus de la sociedad. Exacto. Entonces, vemos que pueden generarse facilidades si es que uno obtiene un buen, digamos, récord, hay una buena calificación, un buen puntaje, pero al mismo tiempo también se genera esto de vigilar y sancionar, ¿no? De sanciones, castigos, si es que realizas alguna conducta eh, que, que genere un cambio, un pequeño episodio de caos, ¿no? Que imposibilite esta armonía que se intenta mantener, ¿no? En donde prima precisamente la búsqueda por... ¿Cuál es la búsqueda, jóvenes? ¿Qué ustedes han notado que sería el objetivo de este tipo de sociedad? ¿Cuál sería el objetivo? Matías, coméntanos, por favor. El objetivo creo yo que tendría que ser conseguir la aprobación y no únicamente de la sociedad como ya hemos estado hablando. No es únicamente el hecho de conseguir me gustas o no es únicamente el hecho de conseguir me gustas o cosas así, sino que buscamos que la sociedad misma nos apruebe para poder tener mejores beneficios o poder acceder a ciertos servicios, ¿no? Entonces, es como lo que nosotros podríamos decir de mostrar nuestro mejor lado ante la sociedad para que así nos valoren mejor, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida. Excelente, gracias Matías. Farid, coméntanos por favor. Gracias. Yo creo que el objetivo de esa sociedad, desde el aspecto más positivo que pude rescatar, era una suerte de sistema meritocrático, ¿no? Que se valore a la gente por lo que hace, pero en algún momento derivó en el aspecto social, en la falsa meritocracia, en la percepción que tienen otros, ¿no? Ya pasó de tener un objetivo altruista, ¿no? En el cual prime la armonía, ¿no? Prime el bienestar, el ayudar a otros, cosas por las cuales podría subir en puntaje, y en cambio se priorizó las falsas apariencias, ¿no? El ascender, como sea la protagonista, le daba likes a casi todos para que le den like a ella y no realmente tenía un propósito de quiero ser buena persona para que otros, quiero ser buena persona por el mero hecho de serlo, sino para tener la validación de otros, ¿no? Creo que ahí se perdió el propósito. Entonces, en un comienzo creo que hubiese sido el bienestar social, ¿no? La meritocracia, el progreso, pero se perdió. Claro, es como la deshumanización, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una escena en donde está, creo que almorzando, probando, creo que algo con su hermano, y le dice, creo que su hermano, que es una figura muy interesante también que podrían analizar, le dice esto, ¿por qué le pone 5 estrellas si es que sabe horrible? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Un poco este grado que menciona su compañero de la mantener, ¿no? Tratar de mantener algo, pero finalmente algo artificial, algo artificioso, y que invalida tal vez la deshumanización en relación con la artificialidad, las apariencias,
y todo por un objetivo que, claro, se relaciona con varios aspectos. Se mencionó la aprobación social, se mencionaron diferentes facilidades estructurales, etcétera. Entonces, eso es algo interesante que además va a complementarse con lo que menciona Jacqueline. Dice, se califican las publicaciones, pero al final también a las personas. Incluso las ordenan según esto. Claro, hay un ranking, ¿no? Que podría dar la apariencia de lo meritocrático, profesora, por supuesto. En un mundo virtual o superficial encontramos personas que justamente pueden ser superficiales, pues no todos ahí nos conocen realmente. Y por intentar agradar podemos dejar de ser nosotros para aparentar, así como volvernos obsesivos. Está también este grado de obsesión, ¿no? Que se puede observar también a través de la protagonista a las redes en busca de apreciación de otros. Claro, muy bien, ¿no? Yo le indica el canapé y la galleta que comió también solo para la foto, ¿no? Que es algo muy parecido a lo de Starbucks, ¿no? Colocarlo, ¿no? En vez de inmediatamente tomar el café, se toma la fotito, ¿no? De rigor, como parte de qué. Entonces, ¿qué significa eso, ¿no? También. Muy bien, entonces, algo interesante también es lo que va a mencionar Linda a continuación. Linda, buenas noches. Sí, profesora, buenas noches. Sí, quería mencionar que otro punto de la deshumanización también se puede mencionar cómo estos reprimen sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Para agradar al resto. Excelente. Y eso es muy interesante y al final creo que se observa muy bien en la escena de la cárcel, ¿no? En donde ya se expresa todo aquello que tal vez se tenía contenido desde hace años y años, ¿no? Son estas dos personas que están al final en la última escena. Y eso es encarcelado, penado, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos este tipo de imagen final que puede también compararse con otra imagen. No sé qué les pareció el lugar, porque ojo, estamos analizando ahora el discurso, los diálogos, eso está muy bien, pero un material audiovisual no solamente es diálogos o el guión, es también la visualidad, el lenguaje visual, y eso no hay que perderlo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué les pareció cuando ustedes vieron la escena en la que la protagonista va a visitar ese condominio en donde ella deseaba obtener esa casa? ¿Qué les pareció ese espacio, ¿no? Que se recreó precisamente? A ver, coméntenme un poco sobre eso. Visualmente, estéticamente. Excelente. Joel, coméntanos, por favor. Ya, de acuerdo al escenario donde ella estaba, donde quería comprar la casa, podías ver de que era armado bastante al estilo como si fuera un afiche, una promoción. La chica incluso no solo vio el interior de la casa, sino lo que más se fijó era lo que podía mostrar, digamos, en una imagen, un estatus de Facebook, ya sea de Facebook, Instagram, en la red social que use, pero se notaba bastante artificial, por así decirlo, más que una casa, simplemente quería un set. Excelente, excelente comparación. Leslie, coméntanos, por favor. Sí, el vendedor, bueno, la compañía, lo que sea, se encargó de construir, hacer esta casa de acuerdo a los gustos también de la chica, porque la vendedora le empieza a decir, sí, según tus redes sociales he visto que te gusta esto, aquello, y creo que es algo que en parte se está dando con lo que hace Amazon, que vimos en un curso anterior. Excelente, muy bien, Leslie. ¿Y Matías? Claro, justamente como ya lo había mencionado mi compañero Alex, ya no se trataba únicamente de una casa únicamente para vivir, ¿no? Es algo así como habremos visto en algunos documentales de lo que les recomiendan a las estrellas o personas que se vuelven famosas de un día para otro, cosas así, de que ya no únicamente su vida para ellos, sino de que su vida también es para que la disfruten el resto de personas. Entonces, el hogar ya no deja de ser únicamente un lugar hogareño para vivir, un lugar personal para que te desenvuelvas, sino ya es como si lo pusieses en promoción, a la venta, como si estuvieses tratando de venderle a alguien un producto. Entonces ya no es únicamente de que tus gustos y preferencias y se adecua eso, sino es de que lo que va en tendencia en el momento o las fotos más brillantes o más famosas, entonces va de acuerdo a eso
lo que se considera mejor, porque más de uno habrá tenido como ejemplo o como referencia algo que les gusta porque lo han visto en algún otro lado, y no es nada malo porque todos estamos influenciados por factores externos, pero depende hasta qué punto dejas que manejen tu vida. Entonces, justamente como lo estaban diciendo, de que ya no se notaba, ya no era únicamente una casa, sino de que era algo que perfectamente podía salir como fondo de una foto, o para que la llamen para que sea la propaganda del condominio, cosas así. Excelente, excelente, Matías. Ahora vamos a ver algunas imágenes. He estado buscando algunas para poder tener mayores referencias. Farid, coméntanos, por favor. Gracias. Respecto a la escena, ¿no?, del condominio que me pregunto, a mí me parece interesante respecto a que, bueno, el lugar en sí era bonito, estético, era más amplio que el anterior sitio donde vivía la protagonista con su hermano, me parece, que el cual era un poco más apagado, era más amplio, ¿no?, más natural, entre comillas, ¿no?, con ciertos detalles rústicos, pero justamente era tan amplio, me pregunté, que era solamente para ella, ¿no? En el anterior lugar vivía con su hermano y era chiquito, y esta es más grande y va a vivir sola. Entonces, eso me pareció muy interesante porque, de hecho, siendo más racionales, no era tan necesario que compre un lugar tan amplio, pero lo hace debido a, y ahí, como mencionan mis compañeros, a la influencia que tiene la inmobiliaria, ¿no?, la vendedora, ya que no le ofrece el departamento, el lugar, con base en sus preferencias, algo así, sino le enseña un holograma, me parece, le enseña un holograma que proyecta su felicidad. O sea, y básicamente por eso compra la protagonista el departamento, no por cómo es exactamente, que también es importante ya que es el sistema social, pero sino por las supuestas emociones que podría tener allí, las cuales son falsarias, ¿no? Y son provocadas, ¿no?, justamente con la intención de que se compre el departamento, pero realmente el lugar no era tan adecuado para ella, ¿no? No hubiese, no le hubiese ayudado de alguna u otra manera, ¿no?, sino por la influencia que tiene esta inmobiliaria debido a sus ideales, ¿no?, y en los que se enfoca. Excelente, gracias, Farid, por mencionarlo. Y nos vamos olvidando de ese detalle, ¿no? Cuando ella observa, ¿no?, un holograma, y más o menos se trata de proyectar esa felicidad, una felicidad construida, ¿no? Tal vez ese sea una de las una importante coordenada para el análisis de ese episodio, ¿no? Cómo se vende, porque todo es vendible, incluso las personas se venden como productos, ¿no? Se valoran, o sea, la cantidad de estrellas que se les coloca también se presentan de esa manera, como una imagen para vender. Y como ello también no deja de ser humanos, en el sentido de que están envueltos también de emociones, ¿no? Y eso es lo que al final se desborda. Al final, en la última escena, ¿se acuerdan? Aquí, todas las emociones, ¿no?, vividas se desbordan. Incluso el maquillaje termina siendo un caos. El vestido, imagínense, un rosado pastelito que caracteriza a la protagonista. Y no solo a la protagonista, sino también a las casitas que pueden observar en el set, ¿no? Que, como mencionó un compañero, y esa palabra es importante, se vincula con la artificialidad. Porque estas casas jóvenes, no sé si a ustedes les trae la misma experiencia que a mí, me parecen casas de muñecas, casas de Barbie, ¿no? O sea, una artificialidad, y como mencionó su compañero, claro, parece un set, ¿no? Todas igualitas, así no son las casas, pues. Las casas deben tener una identidad, ¿no?, propia de quienes habitan, pero acá no, acá parecen que todas son cortadas bajo el mismo molde, igual que las personas que las habitan, ¿no? Muy bien, Sofía, coméntanos, por favor. Sí, disculpe. Algo que quería también recalcar y que se relaciona con este lado quizás visual o cinematográfico de la serie es de cómo esparce esta idea de la positividad tóxica. De alguna manera, cuando ella llega a la casa en este condominio o este tipo de residencial, urbanización, los colores son
al menos en mi percepción, son más brillantes. La misma luminosidad es más potente y nos hacen ver como un sueño idílico de vivir en esa casa. Nos venden la idea de cómo sería vivir en esa casa y cómo los demás van a percibir cómo somos dentro de esa casa. Y eso se relaciona un poco con esta idea que ya mencioné, que es la positividad tóxica, el hecho de querer influenciar a gran manera en una persona de alguna manera se busca ser positivos o con estos movimientos del amor propio, pero llegan a un punto en el que se vuelven malos porque no adaptan o no aceptan otro tipo de sentimientos negativos, que de alguna manera es como reprimir al propio ser humano. Por lo tanto, sí creo que eso también se podría rescatar de la serie. Eso es muy interesante, Sofía, lo que mencionas, porque, claro, ese es un tipo de manera de pensar y también conducta, ¿no? Creo que había una escena en el ascensor en el que se encuentra con una persona que además todo se está en línea, ¿no? En sintonía. Si tienes, digamos, creo que tenía 4.8 de estrellas y tenía también un alto cargo, y eso significaba que iba a subir más pisos, ¿verdad? O sea, alto, todo alto. O sea, alto número de estrellas, y también es un alto puesto de trabajo y va a un piso más alto en el edificio donde trabaja la protagonista. Y ella creo que de manera forzada, a veces no decide, creo que le lleva una galleta, creo que le invita a algo y le rechaza, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Creo que no sé si lo explotaron muy bien en esa escena, pero tal vez hubiera sido de manera un poco más grosera la persona, aunque es difícil, ¿no? En un mundo donde se intenta guardar las apariencias, tal vez imaginarnos, ¿no? Eso de que ella reaccione así de una manera, pues estoy invitando a algo, ¿no? O sea, no es para que reaccione así. No sé, pues habría ahí que ver ese tipo de pensamiento positivo, ¿no? Como indica su compañera, un positivismo tóxico, y sonreír siempre, ¿no? Como la única forma de que nosotros podamos enfrentar las situaciones que nos coloca la vida, ¿no? Entonces, y reprimir, como indica su compañera, cualquier tipo de reacción que indique convencionalmente algo negativo, ¿no? Muy bien, entonces, en realidad lo que vemos es también una gran dicotomía en este mundo, una gran dicotomía. O estás conmigo o estás contra mí, o positivo o negativo. Entonces vemos esto, y también de rebaño, de presión, ¿no? La idea esta de que los sistemas sociales estructuralmente se mantienen porque hay todo un grupo social que lo mantiene. ¿Se acuerdan de la escena en donde al principio, donde había uno de los compañeros de trabajo, uno de los colegas de la protagonista, se acerca a ella, le intenta invitar a algo, ella le pone creo que 5 estrellas, y sus compañeros de trabajo se acercan a ella y le dicen que no, que no está bien que haga eso con él porque, ¿no? Que había realizado algo negativo, y más bien le indicaban a ella que se una, ¿no? Que igual sigan excluyendo a ese compañero de trabajo, ¿no? Para que así también se generen, ¿no? Estos tipos de grupos que finalmente pueden hacer excluir, ¿no? Hacer bajar la cantidad de estrellas de una persona. Diego, coméntame por favor. Es medio extraño, o sea, ¿cómo le explico? A ver, una de, no estoy seguro si llamarlo frase o idea que inconscientemente se ha tratado de internalizar y uno atisba cuál es, pero en fin, ya, es esa cosa de ser tú mismo, que por así se ha puesto de moda, por así decirlo, ya. Según lo que usted explica, que no, más bien en grupos, y también de forma de guardar las apariencias dentro suyo, o sea, no mostrar algo lo cual aparente algo contrario a lo feliz, pero al mismo tiempo también hay algunos grupos que por así decirlo, ovacionan o romantizan ello. Es como, ¿cómo decirlo? Como si el hecho de ser tú mismo no indique que necesariamente ahora socialmente te permita, sino de que tienes un mayor abanico de grupos en los cuales tú escojas, pero no te quede más opción. Y según cierta estética,
piensa que me refiero con estético, según cierta forma, según cierta apariencia. Incluso, como dice, había escuchado en un video donde ahí comentaban que si tú, por ejemplo, lo que hace algunas cosas, si tú, por ejemplo, quieres comentar que tienes algún problema o estás triste, subes una foto de ello, si estéticamente no te ves bien, o se ve mínimamente ridículo o algo así, lo más probable es que termine siendo un meme. Como ha ocurrido antes, en varias ocasiones. Ha ocurrido. Esto no es necesariamente de esta época, hace 10 años, pero igual ocurría, solo que ahora se nota un poco más. Pero sí, se te ve estéticamente de cierta forma en la que se pueda fácilmente ver una tristeza así perfecta. Ahí no. Ahí sí vas a llegar a ser empatizado por el resto de las personas. O mínimo así esa perpendicular. Sería una opinión lo que estoy diciendo, sino es más como que algo que creo percibir, que aún no lo tengo seguro, si están así o no. O es más simplemente algunos casos numerosos, pero aún no quieren hacer una regla. Lo que le digo. Excelente, Diego, muy bien. Y claro, creo que también lo vivimos actualmente, ¿no? Esto de que, claro, la tristeza sí, pero la tristeza que se vea estéticamente bien, muy bien, que sea instagrameable, ¿no? Digamos, en algún sentido. Listo, muy bien. Jacqueline, coméntanos, por favor. Sí, respecto a la escena última que mencionó, que le dice como que estamos a favor o en contra de esta persona, creo que mostraría cómo nosotros nos podemos dejar influenciar por la opinión de los demás y ya no una propia, o no siempre, y cómo podemos vincular, relacionar nuestro mundo, nuestra realidad con aquella que es virtual. O sea, lo que me dice positivo o negativo, si me lo dicen de repente, ¿no? Personalmente, yo lo llevo a la virtualidad, ¿no? Le doy más estrellas, menos estrellas, o al revés, veo un comentario en línea, podemos ver uno en línea y ya presencialmente a esta persona tratarla según eso. Creo que muestra la relación, el vínculo entre el mundo que vivimos, tal cual es, y lo virtual. Excelente, muchas gracias, Jacqueline. Y ya finalizamos con Joel, Matías e Ingrid para continuar con la sesión. Joel, coméntanos, por favor. Ok, justo con la escena del compañero que quería ganar puntos, ahí, bueno, a pesar de que también se muestra en todo el capítulo, ahí se hace más el hincapié en la cuestión de que exactamente las personas, para poder encajar dentro de ese estatus, no tienen la elección propia, porque cuando le presentan de que el amigo se separó de su pareja, no te dicen qué es lo que pasó o quién tiene razón. De frente te dicen, no, estamos del lado de tal persona, en lugar de contarte los hechos. Y la compañera tiene, en lugar de averiguar también, bueno, la protagonista, en lugar de averiguar lo que pasó, simplemente sigue al rebaño y ya toma su decisión. Más que, digamos, ser influenciados es básicamente perder la elección propia por querer encajar. Excelente, excelente, Joel. Muy bien. Matías, coméntanos, por favor, y luego... Claro, también tocando otra de las escenas que me pareció interesante y que normalmente pasa en la vida real, pero desde otros aspectos, es como la chica que le invitaba a su boda a la protagonista de este capítulo, no era porque le tenía precio ni nada, porque incluso el hermano comenta que cuando eran niñas le hacía bullying y la trataba mal, entonces no había cariño mutuo por parte de ninguna de las dos. Y revela que lo único que ella quería era que alguien que tuviese menos puntuación que ella fuese su dama de honor para que ella misma quede mejor en las redes sociales, como si fuera inclusiva, ¿no? Como diciendo, no me importan los puntos, la amistad es lo que vale, una cosa así, o sea, totalmente hipócrita. Y es algo como lo que podemos ver muchas veces los millonarios cuando se toman fotos, o los propios candidatos, ¿no? De que solamente van a las zonas pobres donde ven que hay niños que no tienen ropa o personas que se mueren de hambre, que viven en condiciones deplorables, y se toman su foto cargando un niño, besando un bebé, dándole la mano a una señora y
y posando frente a la cámara, ¿no? Entonces era algo por el estilo todo lo que hacían ellos. Entonces eso demuestra lo hipócrita que realmente, o lo falso que se puede ser en las redes sociales con el fin de conseguir algún beneficio. Excelente, excelente. Muy bien, Matías, gracias por relacionarlo. Muy bien. ¿Deseas mencionar algo más? No, ya terminé, profesora, gracias. Excelente, gracias, Matías. Muy bien, continuamos. Ingrid, coméntanos, por favor. Buenas tardes, profesora. Bueno, muy interesante la serie. Bueno, quería opinar sobre en realidad la serie, ¿no? Que es base pues a las apariencias, ¿no? Y también comentaron de repente una anécdota, ¿no? Quizás a veces uno quiere encajar, ¿no? En el sistema, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Como que hay que estar al ritmo, ¿no? Al ritmo del sistema, porque hay momentos como, por ejemplo, en el ascensor, ¿no? Que ella busca la manera de entablar esa relación con la otra persona, pero ella no tiene los puntos, pues, no necesarios para poder encajar, no necesita esos puntos. Y la otra persona no desea vincularse con la otra porque no tiene esos puntos, ¿no? Los puntos del nivel que se requieren, ¿no? Y una de las anécdotas que a veces me vino justamente a la mente es, recuerdo, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, hay jergas entre nuestros compañeros, pues, ¿no? Que yo no las entiendo, ¿no? Entonces, una de ellas era, por ejemplo, la letra F, que ponen siempre en los chats, ¿no? En los grupos WhatsApp. Y yo decía, ¿por qué significará F? Y yo preguntaba, pero nadie me decía. Preguntaba, ¿qué significa mis compañeros? ¿Qué significa F, no? Entonces, no mencionaba. Entonces, yo puse una vez, entonces se le significará falta, pues, ¿no? Faltó un compañero. Entonces puse así y todos se comenzaron a reír, ¿no? Pero ya casi al último, al terminar el semestre, me explica un compañero, ¿no? F significa, la letra F, ¿no? Significa, respeto, ¿no? Entonces, me dio un recuerdo entre eso, en que querer yo también participar, entrar en el grupo de este tipo de conversaciones, actuales, ¿no? Parece que son de videojuegos, no lo sé muy bien. Entonces me sentí así también, relacionada a veces con ese tipo de sketch del video, que también yo quería encajar y no podía, porque no entendía las conversaciones que actualmente algunos compañeros tienen, ¿no? Y a veces eso es lo que hace el sistema, nos hace, ¿no? Nos obliga a estar actualizados, y si no lo estamos, pues nos apartan, ¿no? Nos apartan. Esa es la realidad con la tecnología también, ¿no? Y esa sería mi opinión, ¿no? A veces hay que poner un poquito de comprensión para los que no estamos tan vinculados de repente en las redes, ¿no? Claro, excelente, Ingrid. Gracias a ti, Ingrid. Y sí, lo del F, ¿no? Y representa también un nuevo lenguaje, y aprender ese nuevo lenguaje que, claro, proviene de los videojuegos. Y precisamente hoy, para enlazarlo con lo que vamos a trabajar hoy día, vamos a conversar un poco sobre el objetivo del día de hoy. Vamos a ingresar a nuestro Classroom, y aquí vamos a observar en trabajo de clase el tema del día de hoy, que está vinculado con todo con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con las TIC, etcétera, ¿no? Entonces, ahora voy a actualizar el material para poder revisarlo. A ver, un momento, por favor. Ya, voy a publicar. El tema es la transformación digital y la industria 4.0. Vamos a conversar de eso ahora. El objetivo de esta sesión es, como ya hemos visto, el objetivo es conocer nuevos paradigmas en la cuarta revolución del conocimiento, específicamente en relación a la TD, transformación digital, y la industria 4.0, además de tendencias en las distintas áreas del conocimiento. Ustedes saben de que con la industria 4.0, la transformación digital, las TIC, etcétera, y todo ese mundo que ya hemos visto a través de este episodio de Black Mirror, que se nos viene, es muy probable que se nos venga. Incluso ya se mencionó una analogía bastante clara con las calificaciones que se realizan en China sobre el crédito social, vinculado también con este tipo de puntajes, ¿no?, que se realizan a la sociedad para obtener ciertas facilidades o beneficios.
económicos también en buena medida. Entonces, también eso se va, no solamente impacta en esos aspectos de la actividad humana, sino también nosotros, o sea, como profesionales o futuros profesionales, también qué otros caminos se abren a las próximas generaciones en términos laborales y profesionales. Imagínense esas distintas áreas del conocimiento que se pueden abrir, ¿no? Una apertura a nuevas profesiones, ¿no? ¿Cuáles serán? Eso es lo que hoy día vamos a conversar un poco. Muy bien, entonces, una frase. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Y esto lo han hecho muy bien no solamente en Black Mirror, sino también en otras series y películas. Seguramente ustedes habrán visto, si no les invito a que lo vean, Blade Runner. Blade Runner es una película también de 1982 que busca un poco brindarnos su visión respecto al futuro. Un futuro que, como pueden observar en este fotograma, no se presenta muy utópico o como una panacea o edénico. No. Aquí más bien lo que vemos es suciedad, los espacios grises, luces neón. Entonces, más bien es una visión futurista, pero no desde la utopía, sino desde su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de utopía? A ver, ¿se acuerdan? Si hablamos del antónimo de utopía, no de un paraíso, el futuro, y aquí no va a ser un paraíso. El futuro más bien he visto como lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario de utopía? Exacto. Matías, coméntanos. Distopia. Excelente, Matías. Muy bien, la distopía, ¿no? Lo distópico, muy bien, Xiomara, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la visión que se tiene de incluso la ambientación, ¿no? Estéticamente, en esta película de Ridley Scott. Y vemos aquí, por ejemplo, he colocado en un círculo esta imagen, ¿no? De un auto que puede surcar los aires. Muy bien. Entonces, y acá también vamos a ver en Blade Runner la presencia de robots, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros pensamos en la transformación digital y sobre todo cuando ésta se plantea en las organizaciones, en las empresas, en la industria propiamente manufacturera, se relaciona con los robots, ¿no? Pero no solamente con los robots, pero aquí, por ejemplo, en Blade Runner vamos a ver también, ¿no? la presencia de estos robots humanoides que son enemigos del ser humano, ¿no? Que se vuelven sus enemigos y combaten contra los seres humanos, ¿no? Es un mundo, es una película de ciencia ficción distópica. Listo. Muy bien, entonces a continuación son las 6:53. Vamos a ver un video breve de 5 minutos en el cual seguramente ustedes deben recordar La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es una obra literaria que en las primeras décadas del siglo XX fue transmitido, de una manera fue dramatizado por Orson Welles en las primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado, y ese fragmento que se dramatizó, que se narró mediante la radio, mediante un programa radiofónico en ese momento, concitó la histeria colectiva en Estados Unidos. ¿Por qué, profesora? Porque en la Guerra de los Mundos, seguramente ustedes deben recordar, se narraba, ¿no? Y precisamente ese fue el fragmento que se extrajo para ser narrado en la radio, el advenimiento de seres alienígenas, ¿no? Que ya estaban pisando la Tierra. Eso es lo que se narra en formato como si fuera un noticiero, y las personas que no habían escuchado que el preámbulo en donde se indicaba, ¿no? Que lo que se va a dramatizar es parte de una obra literaria, ¿no? Los que habían sintonizado recién ese canal de radio, que recién sintonizaban ya en el medio de esa dramatización, creyeron, ¿no? Que era fidedigno y que realmente los alienígenas iban a poblar la Tierra, ¿no? Y nos iban a conquistar. Entonces, ahora vamos a ver más contexto sobre eso y en definitiva tal vez podemos conversar un poco sobre esto y van individualmente a responder estas preguntas en el Classroom. ¿Cómo ese programa radiofónico impactó en la sociedad y cuál es el poder de las TIC?
especialmente me interesa que ustedes respondan no la primera, sino la segunda, que es ¿cuál es el poder de las TIC? Es decir, a partir de lo que ustedes van a visualizar en ese video, ¿cuál considerarían que es el poder de las TIC? A ver, el video se encuentra aquí en la semana 3, dice enlace de video, la guerra de los mundos. Hacen clic y van a poder visualizarlo. Y el foro lo van a revisar, son las 6:55. Lo van a realizar hasta las 7:10, 15 minutos. Muy bien. Entonces, hasta las 7:10 vamos a realizar esta actividad breve, no se preocupen. En el foro solamente coloquen algunas líneas. Ya he activado el foro, actualicemos por favor el Classroom para que realicemos esta actividad. Aquí está el video y luego de visualizarlo ingresamos a actividad en clase foro y vamos a responder esa pregunta sobre cuál es el poder de las TIC a partir de lo que han observado. También pueden responder los comentarios de al menos 2 compañeros. Muy bien, lo vamos a realizar hasta las 7:15, como les había comentado. Muy bien, manos a la obra. Va a convertirse en un símbolo que pasó a la historia, exacto, ¿no? Porque se volvió el ejemplo más evidente de lo que podría llegar a convertirse en las TIC si se tergiversara su fin objetivo. Claro, aunque eso por supuesto no partió de la misma emisora, sino sobre todo es la recepción, ¿no?, de los oyentes. Muy bien, Julio César también indica, claro, las TIC ayudaron a que, o sea, en todo caso las TIC fueron el canal, ¿no?, para que haya esa difusión, para impulsar esa difusión, pero también es importante el contexto, ¿no? Las personas solo veían caos, destrucción por parte de los soviéticos, noticias nada positivas sobre el mundo, y además que con ese poder en masa, se están mencionando las TIC, que tenía la radio y su potencial activo, se creó un revuelo por la mala interpretación de los oyentes. Excelente, Julio César. Una forma de distracción también. Las TIC también pueden ayudar a eso, ¿no? Muy bien, entonces no es, es interesante también analizarlo desde ahí, ¿no? No como algo 100% positivo, 100% negativo, sino un poco analizar también las diferentes facetas que se pueden identificar en las TIC aplicadas a ciertos contextos específicos. Leonardo indica, muy bien, indica parecido al episodio de Black Mirror. Si no se está de acuerdo con la creencia popular, la persona sería apartada. Eso es lo que indica. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a ver uno más. Vamos a ver el del compañero o la compañera Valerie. A ver. Veamos el de Valerie. Dice, se menciona que el programa tuvo un impacto en la sociedad de 1938, pues se pronunció como algo novedoso y desde mi perspectiva como un motivo más para dar rienda suelta a los posibles escenarios imaginativos que se hayan podido crear y ser de mucha utilidad para esa generación en un posible futuro novedoso. El poder de las TIC se manifiesta en permitirnos una mayor difusión y accesibilidad para de esta manera ser compartida con una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Claro, y Julio César comenta, la difusión permite mover en masa, moverlas, ¿no? Eso es algo muy interesante. Listo, muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a revisar un poco el material que nosotros tenemos en relación precisamente con todo lo que estamos conversando ahora, que es ya precisamente la transformación digital. ¿Cuál es el poder de las TIC? Ustedes ya han mencionado de que sí, profesora, tiene un impacto social en masa, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo. También es importante ver, ¿no?, cómo es que hay un contexto específico, hay subjetividades también que están recepcionando ese contenido transmitido por las TIC. Todo ello, jóvenes, está vinculado también a un concepto importante que es la transformación digital. ¿Qué es esto? La transformación digital es integrar la tecnología digital a todas las áreas de, por ejemplo, una organización. Esto no solamente implica un producto nuevo, sino que se van a transformar los procesos, las estrategias que constantemente se están adaptando al cambio. La transformación implica cambiar la manera en que se procesa, el cómo. No solo el qué, sino también el cómo.
¿Cuáles son las tecnologías presentes en la transformación digital? Tenemos 6 elementos, 6 tecnologías que ahora vamos a conversar un poco. El cloud computing, tecnologías de la información y comunicación, o sea, las TIC, que hemos conversado en la sesión pasada, redes y plataformas móviles, inteligencia artificial, redes sociales y el Internet de las cosas. Comenzamos con el primero. ¿Qué es el cloud computing? Es el almacenamiento de datos y procesos en la nube virtual. Seguramente ustedes manejan diferentes tipos de nubes virtuales. Uno de ellos puede ser el Google Drive, otro puede ser el Microsoft Azure, Amazon Web Service y otros que ahora me van a mencionar por el chat. Coméntenme, joven, ya sea por el chat o por micrófono. ¿Cuáles son las otras nubes virtuales que ustedes utilizan o han utilizado o han escuchado que también se pueden utilizar? Aparte de las que se han mencionado. Coméntenme por el chat o por micrófono. Excelente, Matías, te escuchamos. De servicios de nube o almacenamiento en la red, yo uso bastante lo que es Mega, que se utiliza más que nada para descargar diversos contenidos. Ahí se puede descargar muchos PDFs de libros que me gustan leer. Y como solamente los descargo desde mi teléfono, no tengo mucho espacio de almacenamiento. Entonces lo utilizo para descargar los PDFs y cada que termine un libro puedo borrarlo de la nube y descargar otros, ¿no? Porque es un servicio que es gratis con 50 gigas, pero después cuesta ampliar el almacenamiento. Entonces eso es lo que yo utilizo, más que nada para leer. Entonces cuando lo descargan ya se puede leer en cualquier lado, en el carro o en la calle, sin necesidad de estar conectado a internet, y puedes disfrutar de ello, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, gracias, Matías. Joel, coméntanos. Sí. Aparte del Mega, que digamos lo uso cuando es para descargar cosas, digamos, pequeñas, pero rápidamente, para almacenar yo uso, cuando son archivos grandes para descargar, uso el Dropbox. Y para cuando es, digamos, que quiero pasar archivos que tengo desde mi celular a la computadora o de la computadora al celular, cuando estoy cambiando o hay algún problema, uso lo que es el Google Drive, que los tres se utilizarían para almacenar archivos o poder descargar rápidamente. Excelente, muchas gracias, Joel. Entonces, por lo tanto, jóvenes, en conclusión, las diferentes nubes virtuales son varias alternativas, ¿no? Como han comentado tus compañeros, está el Dropbox, está el Mega, el Drive, ¿no? Algunos utilizan OneDrive, inclusive, y está muy bien. Ahora, ¿de qué depende, profesora? Porque hay tantas alternativas. ¿Cuál utilizo yo? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es mejor? Eso va a depender de qué. Va a depender de sus propias necesidades. Es decir, ahí nosotros debemos conocer, ¿no? Digamos, cuál es la capacidad de Drive, cuál es la capacidad de Mega, ¿no? E ir comparando de acuerdo con nuestros propios fines. Entonces, el uso de estas nubes virtuales, la elección de ellas, porque existe una variedad también, va a depender de ello, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi correo institucional y yo deseo compartir material con mis estudiantes, ver también sus trabajos. Entonces, de preferencia, yo utilizaría OneDrive, que es el que me permite utilizar el Office 365. Entonces, eso yo preferiría, ¿por qué? Porque es más institucional, más formal, y ustedes ingresarían con su correo institucional. No preferiría utilizar Drive, no preferiría utilizar otros tipos de plataforma. Entonces, como se dan cuenta, eso va a depender de la finalidad de cada uno, ¿no? ¿Para qué lo utilizas? ¿Con qué objetivo? Y también si es que se acomoda a tus propios, al uso. Es decir, es sencillo utilizarlo, profesora, lo puedo utilizar yo no sé mucho de tecnología, pero es sencillo, es intuitivo. Entonces, eso también va a formar parte de la elección de cuál de esas nubes virtuales es de nuestra preferencia. Incluso su compañero mencionó, profesora, yo utilizo 2. Entonces, cada uno de nosotros va a tener sus propias motivaciones. Excelente. Luego, Ingrid, por favor, gracias por enviarme tu correo. Ya te he enviado la invitación a tu correo institucional para que ingreses al curso, no te preocupes. El siguiente elemento son las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y estas son herramientas para procesar y administrar la información en distintos soportes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora a partir del Meet es
es también el uso de las TIC, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el Outlook, antes conocido como Hotmail, el Google Suite, el Skype, Zoom, etc. Entonces nos ayuda también a la interacción. Tercer elemento la tercera tecnología son estas redes y plataformas móviles que brindan soporte para la conectividad entre personas y empresas. Por ejemplo, está el Cisco, el Microsoft Teams, el Telefónica, software portables, por ejemplo. Un software que seguramente ustedes tienen y si no, tal vez más adelante lo van a adquirir, es el de Mendeley y Zotero, que son gestores bibliográficos, para que puedan citar y referenciar información que ustedes están leyendo, esos libros que estoy leyendo en Mega, entonces yo los quiero citar en alguna monografía, algún informe o en mi tesis, entonces yo puedo emplear un software libre como Zotero, lo puedo incluir lo puedo tener en un plugin en mi Word, lo puedo utilizar, puedo tener mi propia biblioteca virtual y este software me permite, por ejemplo, como Zotero o incluso Mendeley, me permite no solamente tener en una nube, porque también es una nube, o sea, también es un cloud computing, me permite ahí almacenar información, fuentes, metadatos, tal vez PDFs completos o solamente metadatos, sino también me permite interactuar con las personas, crear grupos, compartir mis libros con otras personas, con un grupo de investigación y que ellos también me lo compartan a mí a través de un software como Mendeley y Zotero, ¿no? O sea, también funciona como TIC, ¿no? Entonces, el horizonte de las empresas y de las tecnologías es precisamente integrar, ¿no? Todo en uno, que sea nube virtual, que también permita los trabajos colaborativos y que incluso también pueda ser una red social. Las otras tres tecnologías tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es la que permite que se realicen tareas humanas con la ayuda de robots y supercomputadoras, y de esa manera predecir comportamientos de consumo. Esto sobre todo lo vamos a identificar con la industria 4.0, ¿no? La ayuda de robots, por ejemplo, que podemos ver en algunas compañías. Tenemos, por ejemplo, el IBM Watson, Alexa, ¿no? Que es el que tal vez ustedes conozcan más, ¿no? Alexa, TensorFlow, Python, etc. Redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, ustedes digamos que es lo que más reconocemos porque forma parte de nuestro día a día. La integración de redes sociales no solamente se relaciona con comunicarnos con nuestros amigos o aquellos contactos de nuestros amigos y así generar mayores redes, sino también se relaciona con los procesos de negocio, modelos de negocio en el cual las redes sociales han cambiado sus estructuras, sus procedimientos, sus maneras de plantearse, de plantear su propuesta de valor a sus posibles consumidores o clientes. ¿Cuáles son esas redes sociales? Tenemos a Facebook, tenemos Instagram, TikTok, Pinterest, Twitter, todos aquellos que ustedes conocen. Y esto también ha tenido su evolución en el tiempo. Primero de manera arcaica, ¿no? Pero luego ya se ha ido evolucionando y sofisticando sus usos y además el sentido de la sofisticación también se vincula no solamente con el mayor entendimiento de estas redes sociales, sino también la sistematización de ellas. Como sistematización, que van creando sus propios nichos. Por ejemplo, ya nosotros conocemos que las redes sociales también pueden tener una índole más profesional, laboral. ¿Ustedes conocen alguna red social profesional? A ver, coméntenme en el chat o por micrófono. LinkedIn, que es la principal, profesora. Excelente, Mónica. Muy bien. Entonces tenemos estas redes sociales que tienen también sus propios públicos objetivos, ¿no? Y que también representan una evolución en las redes sociales. Y si no tienen LinkedIn, lo voy a colocar aquí. Escrito al revés. Y si no tienen LinkedIn, yo les recomiendo que ingresen, ¿no? Se registren y vean más o menos cómo es que las personas interactúan, qué es lo que publican. No publican la foto de su mascota, no, sino lo que publican, qué es, cómo se presenta, cuál es la presentación de las personas, los contactos que se generan. Exacto. Entonces, eso es muy interesante.
Sí, disculpe que la interrumpa y justo como había mencionado, ¿no? En verdad es muy importante que empecemos como jóvenes a normalizar su uso y que no sea tan vergonzoso de repente preguntarle a alguien con quien conversamos, oye, a ver, agrégame a LinkedIn, porque así se crea desde ya nuestra primera red de contactos, que es muy importante cuando entremos al mundo laboral. Exacto, muy bien, Mónica. Normalizar, ¿no? Este tipo de redes sociales, difundirlas, conocerlas, en principio conocerlas. Y luego también familiarizarnos con, ustedes se registran con su correo personal, que pueden registrar e ir explorando, porque ese es el primer contacto, ir explorando sus opciones, posibilidades. Y además, claro, profesor, si me semejante a CompuTrabajo, tiene una sección de como que bolsa de trabajo, ¿no? Pueden encontrarlo, ¿no? De acuerdo con sus propias búsquedas, ¿no? Porque eso lo pueden personalizar. Pero no solamente queda allí, ¿no? No es solamente como CompuTrabajo, no solamente es eso, sino es más, ¿no? Es una red social. Incluso, ¿no? Yo me acuerdo que, esto es una anécdota, incluso durante la época más álgida de la COVID-19, muchas personas se quedaron desempleadas, jóvenes, se quedaron desempleadas. ¿Y cuál fue una de las vías que optaron dentro del mundo digital para para que les llegue alguna convocatoria laboral? Fue LinkedIn. En LinkedIn ustedes podían observar también personas que indicaban su caso, ¿no? Respecto a la COVID y cómo les habían tenido que no podían continuar, ¿no? En su empresa en la que estaban laborando y solicitaban precisamente una convocatoria, ¿no? Para que pudieran postular y de esa manera también hacer frente a la crisis económico, social, sanitaria que estábamos viviendo. Entonces, esta también era una ventana, y una ventana importante también para los profesionales. Matías, coméntanos, por favor. Sí, una pregunta que también quería hacerle era también sobre los programas freelancer, ¿no? Porque yo he hecho ediciones súper básicas, pero también las he vendido por ahí, entonces se podía hablar con el comprador, saber específicamente qué quería, hacer las propuestas. Entonces quería saber qué tanto se podía ampliar, ¿no? Ese término de una red social profesional. Porque si bien es cierto que hay muchas aplicaciones, muchas páginas web, funcionan de distinta manera. Entonces quería saber qué tanto englobaba ese término. ¿El término freelance, Matías? O el término de redes sociales profesionales, a eso me refiero. ¿Qué tanto pueden englobar? Únicamente donde sea un currículum vitae virtual, donde también se puedan hacer transacciones económicas, donde puedas buscar a profesionales en ciertas áreas. Esa es mi pregunta, ¿no? Y no solamente eso, o sea, lo que has mencionado es todo eso y además las publicaciones o sea, ahí es como una vitrina, pero una vitrina profesional. Imagínate que tú realizas bueno, dependiendo, imagínate que fueras de literatura y publicas tu primer poemario, ¿ya? Tu primer poemario. Eso, por ejemplo, para un CV sería como que, bueno, sería importante, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino en LinkedIn, por ejemplo, tú puedes publicarlo. Puedes publicar ya, tengo mi primera publicación, tengo este poemario. Colocas ahí la foto, le pones una pequeña reseña, excelente. Las personas que van a visualizar esta publicación van a también generar, porque esas personas también tienen sus propios contactos y tal vez les interesa lo que tú has escrito y te pueden contactar para algún tipo de, no sé, una exposición, tal vez una editorial, un editor le interese exponer algunas obras de artistas independientes, de poetas independientes. Entonces se puede contactar contigo porque precisamente te has puesto en la vitrina. Por eso es muy interesante el tema de que, por ejemplo, LinkedIn, no es solamente yo me registro y ya, y luego ya coloco allí algunos datos importantes respecto a un currículum, ¿no? Pero más básico en esa plataforma, sino es la regularidad, estar allí, ¿no? Es decir, no solamente es estar registrado, sino también es estar permanentemente actualizando la información sobre ti en cuanto a publicaciones, ¿no? O sea, las publicaciones que realices
lo que compartas de otras personas, también eso es relevante, ¿no? Y sí, abarca, en el caso de las redes sociales profesionales, no solamente es profesión porque estás en una institución universitaria, sino también pueden ser incluso personas que brindan algún tipo de servicio, no necesariamente profesional universitario, puede ser técnico, o tienen algún oficio al final, tienen algún tipo de oficio, algo que ofrecer. Y así, y no solamente ello, también investigadores. Ahora, el tema de la investigación también es muy interesante, ¿no? Porque en Twitter, por ejemplo, que es otra red social, el tema de la investigación es algo que también está generando un nicho y está también concitando la atención de muchas personas interesadas en ello. Igual en YouTube antes era algo, una época arcaica, ¿no? En donde habían personas que producían contenido y algunos que consumían, pero ahora no. Ahora en YouTube, por ejemplo, podemos encontrar también material bastante educativo y además encontramos la figura del pro. A ver. Vamos a colocar pro, y voy a colocarle un guión. El pro consumidor, es decir, alguien que no solamente consume, sino también que produce contenido. Entonces, esto es muy interesante, es decir, cómo estas se van generando, ¿no? Como les decía, se van captando cierto tipo de público y a partir de esa captación de una demanda es que se va creando mayor oferta, ¿no? Por ejemplo, en los programas educativos en YouTube o, por ejemplo, estos, digamos, usuarios de Twitter que se dedican exclusivamente a trabajar temas académicos, divulgativos, ¿no? Y el LinkedIn que es una manera también de que esos investigadores que podemos encontrar en YouTube, que podemos encontrar en Twitter, encontramos su CV en LinkedIn y vemos, es una autoridad quien me está hablando en YouTube, es una autoridad quien me está hablando en Twitter, ¿quién es esa persona? Lo puedo encontrar en LinkedIn y ahí ver su CV. Ver, por ejemplo, que tal vez no tenga estudios universitarios, pero sí tiene publicaciones sobre ese tema, o ha participado en congresos, o ha participado en algún coloquio. Entonces, de esa manera también se van relacionando las redes sociales, ¿no? Una gran red de redes. Entonces, eso es también muy interesante de ver, ¿no? Muy bien, más bien gracias por la consulta, estimado Matías. Espero haber un poco aclarado el panorama. Sí, profesora, quedé satisfecho con la respuesta. Muchas gracias. Excelente, gracias a ti, Matías. Y también tenemos el último elemento tecnológico, que es el Internet de las Cosas. Bueno, para no dejar también de lado ese concepto que usted mencionó, Matías, sobre el freelance, que también es una figura muy interesante, productor también, ¿no? Es un sujeto productivo de la sociedad. También, ¿no? También puede estar en LinkedIn, por supuesto. Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Son dispositivos electrónicos que piensan, entre comillas, por sí solos, que permite avisar sobre desperfectos o fallas en tiempo real. Por ejemplo, les he colocado aquí dos imágenes. Esta de acá es Parrot Flower Power. Y lo que ven aquí, como si fuera una ramita celeste con tonalidad un poco azulina, es eso, es un objeto que si ustedes lo colocan, lo asientan en la tierrita de su maceta, puede brindarles información respecto a cuál es la humedad, con cuánto tiempo pueden ustedes, o si es tiempo de regar a sus plantas. Entonces les brindan a ustedes información, datos, ¿no? Datos, que esa es la palabra correcta, datos. Les brinda a ustedes datos y eso lo transmite por su celular, ¿no? Por algún dispositivo móvil, y ustedes ya saben, ¿no? En qué momento será necesario a lo largo del día, alarmas, ¿no? Les avisan, ¿no? En qué momento regar a sus plantitas, si está bien la temperatura, la humedad, etcétera. Entonces, este es un dispositivo que se utiliza, está dentro del Internet de las Cosas, así como otros tipos de objetos, de productos, otros que son más conocidos como esta zapatilla, que son zapatillas que, como ustedes pueden deducir, ustedes las utilizan y en su celular o en algún dispositivo móvil les aparece la cantidad de kilómetros recorridos
¿no? Incluso también existen buzos que pueden medir eso también, pueden medir el grado de transpiración, los latidos del corazón, incluso relojes también que pueden tener ese tipo de información importante respecto a cómo está funcionando nuestro organismo en ciertos momentos del día, y esos datos son transmitidos a algún dispositivo móvil vinculado a ese objeto. A eso precisamente nosotros lo denominamos el Internet de las cosas. Muy bien. Entonces, estamos en una era tecnológica de la industria 4.0, una transformación digital. Y es importante hablar, por ejemplo, de otra empresa como Netflix. Ustedes sabían que Netflix surge, o sea, la propuesta de Netflix no era al inicio ser este tipo de plataforma que nosotros hoy en día conocemos. No, más bien Netflix se pensó originalmente, su modelo de negocio era el reparto, así como observan aquí en la imagen de aquí, era el reparto así en físico de DVDs y VHs a domicilio. Ese era originalmente su modelo de negocio. Pero ¿qué pasó? La existencia de un mayor ancho de banda de Internet hizo que la empresa diera un giro hacia los contenidos on demand. Y en el 2007 ya se marcó el inicio de la transformación digital en Netflix. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Al final, pero no solamente fue que transmitía películas, series, sino que luego en el 2011 ya decidió apostar por contenidos propios, películas, series propios, que Netflix mismo los producía. Y ustedes ya saben lo gigantesco que es esta empresa, y a la fecha de hoy solo 3 países del mundo no tienen acceso a Netflix, solo 3, China, Corea del Norte y Siria. Como ustedes saben, igual en estos países pueden obtenerlo con algún objeto que capte esa señal. Listo, entonces no solamente vamos a ver ese impacto de la transformación digital en los cambios en ciertos modelos de negocio, sino también en las profesiones. Como yo les había indicado, vamos a hablar de estas nuevas tendencias del conocimiento. La introducción de nuevas tecnologías en la gestión empresarial especialmente ha desembocado en la creación de profesiones y oficios que antes no se hubiesen concebido. Y viendo la actualidad, reconociéndola, leyendo cómo se están estableciendo ciertas tendencias en el conocimiento vinculado con la tecnología, podemos deducir como hipótesis que van a ser importantes también incluso hoy en día ciertos oficios que pueden incluso ser profesiones institucionalizadas y que ustedes pueden, en una generación, tal vez las que vengan, salir con ese cartón, con ese diploma. Por ejemplo, científico de datos, piloto de drones, experto en agricultura vertical, experto en videojuegos, ingeniero genético. Otros, profesora, por supuesto, por ejemplo, experto en almacenamiento de energía, tecnólogo financiero, experto en ciberseguridad o ciberseguridad, arquitecto de nuevas realidades, diseñador de órganos. Entonces tenemos cada vez profesiones, ¿no?, que pueden al final resultar bastante disruptivas en el campo laboral. Coméntenme ustedes, ¿cómo ven las humanidades? Porque nosotros estamos en las ciencias humanas. ¿Cómo ven que van a interactuar las ciencias humanas en en este marco que les estoy colocando, en este contexto? ¿Cómo creen que van a reaccionar las humanidades a los impactos de la transformación digital? A ver, coméntame, Matías. Y luego, Mónica. Sí, con cada salto o revolución tecnológica también viene, sí es cierto, una pérdida de empleos, ¿no? Porque servicios que antes proporcionaban los seres humanos ahora lo proporcionan máquinas y tecnología. Entonces, lo que presentan modelos de mercado, que sería lo ideal, es que justamente estas prácticas se dejen de lado porque serían ambiguas y se centren más bien en el mantenimiento o regulación de esta nueva tecnología que va a suplantarlos. En el caso, por ejemplo, de una cámara de seguridad, ya no se necesitaría únicamente un guardia que esté observando cada entrada del edificio, sino que simplemente se necesitaría un buen asesor cibernético para administrar de manera correcta este tipo de cámaras, ¿no? Entonces, si usted habla de cómo van a reaccionar las humanidades en frente a este tema, entonces lo que tenemos que hacer es
ir avanzando al mismo ritmo que la tecnología, que es algo que tristemente en países del tercer mundo no está pasando. Gracias, Matías, muy bien. Anneli, coméntanos, por favor. Bueno, principalmente yo creo de que al momento en el que surge algo nuevo, mayormente nosotros reaccionamos con desconcierto, pero poco a poco tipo nos vamos adaptando, como dice Matías en el momento, con respecto a las cámaras. Es necesario adaptarse. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Si las grandes compañías inician una nueva, por así decirlo, algo nuevo que se está estableciendo y se está, ¿cómo decirlo?, consolidando, no nos queda de otra más que adaptarnos. No tendríamos opción para cambiarlo o modificarlo. Gracias. Excelente. Y para complementar, Mónica. Bueno, en ciertos aspectos tendría que discrepar un poquito con las opiniones, porque siento que en lugar de disminuir los empleos, al contrario, amplía mucho más la gama de personal que se va a necesitar en un futuro, ¿no? Y eso es ciertamente beneficioso para nosotros que nos estamos formando como profesionales de distintas carreras, porque no solo vamos a poder complementar nuestra carrera con lo que nos enseñan, sino que vamos a poder agregarle de repente alguna especialidad muy específica que nos va a poder abrir muchas puertas en el mundo laboral. También sumado a eso, me parece que la antropología, principalmente a pesar de ser una ciencia social, ciencia humana, que se puede considerar de repente antigua o muy teórica, sirve mucho en lo que es, por ejemplo, el marketing, el comportamiento del consumidor, y eso se puede complementar con muchas más cosas que van de la mano de la tecnología, como son los análisis de datos, y abre en realidad puertas, sí, a nuevas generaciones, y de repente se las cierra a algunas generaciones que de repente no tienen la oportunidad de seguirse educando y modernizando en este ámbito, pero bueno, eso es uno de los beneficios que al menos yo resalto para nuestra propia generación. Muy bien, excelente, Mónica, plantearnos una postura. Farid. Sí, yo quisiera comentar respecto a lo que comentan también mis compañeros sobre la adecuación o la adaptación de las carreras de las humanidades con respecto a la tecnología. Y claro, como mencionaron, muchos trabajos se desvanecen, desaparecen, pero creo que son cambiados, no son reemplazados por otros con base en los cambios culturales, sociales. Y ahí viene pues la cuestión, ¿no? Que las humanidades sepan hallar en los cambios tecnológicos que existen oportunidades de negocio, oportunidades laborales, ¿no? Ahí tienen el gran trabajo, el gran trabajo del sector educativo, ¿no? Cursos como este, por ejemplo, son importantes al momento de actualizarse, ¿no? Es complicado ver que muchas veces se mantiene un sistema anacrónico a los cambios tecnológicos actuales, ¿no? Y se pierden muchas oportunidades. Por ejemplo, creo que en el caso de literatura, ¿no? Creo que con base en las demandas, el mercado cada vez más competitivo, surge como una oportunidad laboral, creo que se llama copywriting, que se relaciona mucho con la tecnología actual. Y para mí eso es un ejemplo de cómo puede adaptarse una carrera aparentemente no relacionada a la tecnología, al mercado, al negocio, etcétera, pero que sí se pudo adaptar, ¿no? Que sí pudo hallar la forma de introducirse y saber complacer una necesidad que muchas veces no se ve o pareciera no existir en relación a la tecnología y las humanidades. Acá ha mencionado una palabra interesante, la necesidad y satisfacer esas necesidades. Claro, porque esas necesidades se van desarrollando, van apareciendo también en el desarrollo histórico, ¿no? Necesidades que necesitan ser cubiertas. Y bueno, en relación a ello, jóvenes, vamos ahora a ver un video respecto a qué hablamos cuando hablamos de la industria 4.0.
Claro, existió el 1.0, 2.0, 3.0 y ahora precisamente de manera muy breve, Beatriz González sintetiza este proceso y además nos brinda su opinión, que es lo más interesante, su postura en relación precisamente a lo que estamos ahora conversando, ¿no? Sobre cómo vemos el futuro vinculado a la sociedad de la información e impulsado por las nuevas tecnologías. Escuchemos. Hola a todos. Me toca hablar de Industria 4.0. Yo creo que es una palabra que muchos de vosotros, yo creo que todos habéis oído. Es buena, es mala, trae riesgos, os puede quitar puestos de trabajo o es una oportunidad. Yo hoy vengo porque soy de las que está plenamente convencida de que es una oportunidad. Y confío que con las 3 ideas que voy a compartir con vosotros, al final todos tengamos la misma visión. Hace unas semanas el New York Times publicaba esta noticia. Los que estamos acostumbrados a trabajar en países del este de Europa sabemos que son economías que están creciendo a una velocidad monstruosa, que tenemos allí plantas que nos cuesta mucho crecer porque no tenemos gente, la rotación del personal es muy alta y estamos haciendo lo que dice la noticia. Estamos sustituyendo personas que no tenemos por robots. Sustituidas por robots al 100%, ¿acaso nos vamos a encontrar con esto? ¿Os acordáis de Harrison Ford en Blade Runner? Allí él luchaba contra unos robots humanoides que no tenían sentimientos, pero tenían una inteligencia increíble. Los humanoides se habían rebelado contra los seres humanos que los habían creado. Harrison Ford luchaba con ellos. Ese es el miedo que tenemos a esta revolución que nos estamos encontrando, que la inteligencia artificial, la industria 4.0 nos haga sustituibles. Pero no es la primera revolución, es la cuarta, por lo tanto, antes ha habido 3. La primera en el siglo XVIII es la que sustituyó la fuerza física del hombre o del animal por el vapor. La segunda, un siglo más tarde aproximadamente, está bien representada por todo lo que hizo Henry Ford. Es hacer accesible el consumo en masa. Tú podías tener un coche, eso sí, era negro y era el Forte, no había otro. La tercera revolución ocurrió más o menos cuando yo nacía, hace unos 50 años, dentro de unos años, y fue la revolución de los ordenadores. De repente todos teníamos un Spectrum, algunos recordaréis en casa, o teníamos los PLCs en las industrias o empezaron a aparecer robots de forma masiva. Y ahora estamos en la cuarta. La cuarta es la revolución industrial 4.0 y es la de los datos. ¿Qué significa datos? Significa 3 cosas. Significa sensórica, primero. Tenemos el mundo cada vez con más sensores. Nuestros coches detectan el sensor que hay adelante, la lavadora pita si detecta no sé qué. Todo está lleno de pitidos y sensores que nos lanzan datos. Esos datos, segundo punto, es el almacenamiento masivo, la capacidad que tenemos de guardarlos a muy bajo coste y accesibles desde todos los puntos, desde la nube. Y el tercero es la inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces de esos datos extraer información casi mejor que el propio cerebro humano? ¡Qué miedo! Pero ese miedo, si lo vemos reflejado en el Producto Interior Bruto, pues no ha supuesto nada malo a lo largo de la historia, sino todo lo contrario. Vemos que los años en los que se produjeron las revoluciones industriales, todos los países del mundo, cada uno a su ritmo, experimentó un aumento económico tremendo. Y eso fue bienestar. Si miramos ahora al Reino Unido, tenemos aquí algunos datos. En el punto rojo son las horas que un trabajador trabajaba en el siglo XVIII, 62 horas a la semana. Hoy, los viernes a la tarde, libramos. Y la productividad por hora de esa persona traído a dólares de hoy era como 1,29 dólares. Hoy es 22 veces mayor, 28,71. Es decir, trabajamos la mitad de horas, pero el valor de lo que trabajamos es 22 veces mayor. Y además, nuestros hijos no trabajan, porque antes, cuando se trabajaba 62 horas, eso también era para los niños, y ahora los niños ya no trabajan. Es decir, bienestar. Las revoluciones nos asustan, primera idea, intentamos pararlas, pero como se decía en Parque Jurásico, la vida se abre camino. Hay oportunidades que vamos a ver cómo se están reflejando en nuestras fábricas. Los almacenes inteligentes.
Resulta que estamos todos en la prensa leyendo sobre cuándo va a llegar el coche autónomo y nuestros almacenes están llenos de vehículos autónomos, los denominados AGVs. Esto es una foto de un almacén de Amazon, pero no hay que irse a Amazon. Nosotros tenemos esto metido en nuestras plantas del este de Europa, por la razón que hemos comentado antes. En los almacenes no hay nadie, los vehículos llenos de sensores, hemos dicho antes, sensores, se mueven por la planta en base a láseres, a cartografías, a GPS, distintas tecnologías. O los robots colaborativos. Estamos acostumbrados también a ir a las fábricas y ver robots. Los nuestros son naranjas. Tú llegas a una fábrica llena de robots naranjas, todos estupendamente encerrados en jaulas porque los robots son peligrosos, hay que protegerse de ellos. Los robots no nos ven, no nos sienten. Se ponen a mover el brazo ese que tienen y como te pillen, te dan. Si te dan, mal. Entonces, nos gastamos más en proteger la seguridad del robot que en el propio robot, que realmente no vale mucho. Y el robot trabaja aislado de nosotros, cada uno a lo suyo. Eso se acaba, llega la sensórica. Los robots colaborativos son capaces de sentir que tú estás al lado, de si te tocan pararse, y podemos hacer lo que vemos en la foto, trabajar mano a mano con ellos. Y esto no es ciencia ficción, esto está ahí ya. Y llegamos a mi tecnología preferida, la impresión 3D, el 3D printing. Y es mi tecnología preferida porque es libertad de diseño. El 3D printing lo que nos va a permitir, lo que está ya permitiendo, es colocar la materia donde nos hace falta. Haciendo esto, lo que conseguimos es estructuras tremendamente resistentes y muy ligeras. O sea, en su día, quizás recordaréis que copiamos, ¿no?, el panal de abeja para las estructuras aeronáuticas, pues ahora lo que nos vamos a encontrar es que copiamos otras formas bio, las de los huesos, las de las conchas. Hay lavadoras alemanas que están incorporando ya este tipo de estructuras para reducir las vibraciones. Lo digo con emoción, para mí es la tecnología más prometedora que se está empezando a usar en algunos sectores como la aeronáutica. Airbus no es este ejemplo, pero Airbus ha sustituido toda una tobera de no sé cuántas piezas por una única pieza en 3D printing de manera industrial. Y si el 3D printing es la libertad, el Big Data para mí es como los rayos X del ingeniero. O sea, actualmente los procesos industriales son muy complejos. Entonces tienes muchas máquinas y cuando quieres mejorar algo, tienes un problema, tienes que mirar dentro. Gracias a tener datos y sensores podemos hacerlo. Y os lo ilustro con un pequeño ejemplo, sencillo. En nuestras plantas, uno de los mayores consumos energéticos es el que viene de los compresores, de aire comprimido, de la red de aire comprimido de 10 bares que hay en las plantas. Entonces, pues siempre estamos buscando fugas, estamos intentando reducir ese consumo. Y hace años, cuando no sé si sea el 4.0, poníamos un sensor y cada X minutos tomábamos un dato y nos salía la curva de arriba. Ahora los datos son gratis. Tomamos, yo qué sé, 20 datos al nanosegundo, si tú quieres, y te sale la gráfica de abajo. Y en la gráfica de abajo es donde ves la oportunidad de mejora. Es donde ves cómo tienes que variar la programación del compresor para poder hacer lo que hemos hecho, que es ahorrar un 15% en el consumo energético de las salas de compresores. Y llega, por último, la personalización de coches. Yo cojo el iPad, me siento con mis hijos y le digo, a ver, Javier, ¿tú qué color quieres? Rojo, pum, coche rojo. Lea, ¿tú qué quieres? Yo descapotable, pum, y descapotable. Y digo, y el 37 es mi número de la suerte. Configuramos en el iPad el coche, le damos a Send, previo pago, y entra directamente a la línea producción del UKL. Esto es justamente lo que el pobre Henry Ford en la segunda revolución industrial no podía hacer, que te metía siempre el forte negro. Y esto está viniendo. Y para los que trabajamos en automoción, este es el gran reto, es poder tener líneas de fabricación que sean flexibles, que hoy fabrique el coche eléctrico, que no sé cuántos voy a vender, y mañana fabrico el coche no eléctrico y te lo fabrico rojo y te lo fabrico gris. Es decir, cosas que nosotros estamos haciendo ahora, mover cargas de un sitio a otro, todo el tiempo que pasamos en las fábricas y en las empresas recolectando datos para luego tomar decisiones, que nos hemos quedado sin el tiempo de la toma de decisión porque nos lo hemos gastado en la recolección de datos, eso ya no van a hacer otros. Vamos a tener que hacer otras cosas, o sea, aparecerán nuevas profesiones. ¿Cuáles son? No lo sé, no tengo la bolita mágica, pero aparecerán, habrá que estar atento a ello, pero no van a desaparecer. Cuando en la primera revolución industrial llegaron los telares a Inglaterra, un
un telar movido por fuerza del vapor sustituía a 36 obreros. Ahí empezaron las primeras movilizaciones sindicales en Inglaterra. Lo hemos visto, eso no fue malo, el obrero cambió de sitio, se crearon nuevas profesiones y ahora vive mejor. El 1 de mayo salía esto en El Mundo, hace tan solo 4 días. Las fábricas inteligentes van a mejorar la productividad. Mejorando la productividad viviremos mejor. Pero, tanto en la vida como en el arte, hay que olvidar que muchas veces hay que escoger entre sentir o entender. No va todo de datos y de entender. Estamos los humanos detrás que hacemos más. Porque vosotros creéis que ese iPad lo hubiera podido inventar un robot colaborativo que solamente coge datos y toma decisiones súper lógicas. Pues yo creo que no. Yo creo que tuvo que haber un humano, que ya sabéis quién es, que tenía dos cualidades de los humanos, que es la tremenda curiosidad que tenemos, como los niños, que decía antes Fernando, y la emoción que experimentamos ante la belleza y ante el arte. Ese sentimiento no lo tienen los robots, por muy colaborativos que sean. Pero lo bueno es que esta revolución yo considero que es para las personas, porque las máquinas van a poder hacer cosas que nosotros hacemos ahora y vamos a tener el hueco de poder ser más humanos, de poder utilizar cualidades que son solamente nuestras para sentir, para crear, vamos a vivir mejor porque va a mejorar la productividad industrial. Yo ya tengo ganas de poder bailar flamenco más los viernes, porque, bueno, las máquinas, esta frase voy a acabar con ella, ¿no?, de Gary Kasparov. Las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero somos los humanos los que somos buenos haciendo las preguntas. Así que, bueno, yo solo os diría, espero que estéis convencidos de que tenemos que seguir adelante con esta revolución, que no hay que tener miedo, que no van a desaparecer puestos de trabajo, que nos vamos a inventar nuevos puestos porque los humanos nos abrimos camino y que hay que actuar, no podemos esperar a que vengan los alemanes a decirnos cuál es el siguiente puesto de trabajo que hay que inventarse. Tenemos que hacer nosotros, hay que levantarse y buscar las oportunidades, porque si no nos movemos, pues ya nos moverá otro. Muchas gracias. Muy bien, a partir de lo que hemos visualizado, coméntenme cuáles son sus impresiones. Excelente. Mónica, ¿nos comentas, por favor? Tenía la mano levantada desde hace rato, pero igual voy a comentar. Bueno, algo cortito es que me parece bastante interesante el hecho de que es una motivación también para nosotros ponernos al mismo nivel que avanza la tecnología, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos planeados quedarnos para siempre, un ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos como cajeros, ¿no? Y atendemos a las personas, pero ese empleo no va a durar siempre, no siempre se va a necesitar un cajero. Entonces, si bien es cierto, es una función que por el momento nos da empleo, no tenemos que quitarnos el chip de que vamos a conservar un empleo así para toda la vida. También es necesario ir a la par con la tecnología que va avanzando y que esos trabajos tradicionales, que de repente a veces sí son muy pesados, van a evolucionar a algo más moderno. Entonces es importante también movilizarnos junto a ellos. Exacto, muy bien, Mónica. Y has mencionado esto, por ejemplo, la figura del cajero, que es algo que funciona muy bien en países subdesarrollados como el nuestro, pero en otros países, en otros continentes, también esta figura se ha ido poco a poco, ya no existe, ¿no? O sea, ha ido desapareciendo esta figura del cajero, alguien que te atiende en el supermercado, y más bien se ha ido automatizando estos procesos, ¿no? No en todos los servicios, pero en algunos, ¿no? Y es muy interesante también mencionar, como mencionó Matías, esta diferenciación, ¿no?, entre estos países que tienen, además de esas prioridades en estos cambios de desarrollo tecnológico, e impactar además, ¿no?, que impacta en la calidad de vida de las personas, especialmente de los trabajadores, pero también verlo como forma de una priorización en las políticas públicas, ¿no? Muy bien, ¿no? Y sobre todo en países como los nuestros. Claro, y sobre todo, no solamente ver el tema de empleo, sino también ver las mejoras a nivel educativo, que las universidades ofrezcan también carreras especializadas, ¿no?
Bueno, a mí me parece muy interesante porque yo soy de comunicación social y como había escuchado una frase muchos años antes de que la comunicación era la carrera del futuro. Y es cierto, porque el análisis de datos, del análisis de comportamiento del consumidor, lo ve una persona que tiene que entender cómo funciona la mente de un comprador. Y bueno, va también de la mano de la antropología, que me parece interesante, pero debemos ponernos a la par y también se debe tener el presupuesto o guiar el presupuesto necesario para las universidades y que los alumnos puedan obtener esas oportunidades de seguirse profesionalizando. Excelente, así es, estimada Mónica. Matías, coméntanos, por favor. Claro, sí. Otra cosa que estaba mencionando la persona del video era que justamente ya no podemos quedarnos a esperar a que las sociedades avanzadas, más avanzadas tecnológicamente hablando, sean las que dicten el momento del cambio o hacia dónde se va a dirigir este. Y justamente como lo estaba mencionando mi compañera que pertenece a la carrera de comunicación social, algo que sí es cierto es que hay ciertos sectores en los cuales todavía no se pueden reemplazar a los humanos por máquinas. Si bien es cierto lo que dijo la compañera Mónica de esa sensibilidad que solamente el ser humano posee para transmitir noticias de manera correcta y que realmente lleguen al espectador, ocurre en muchos ámbitos de lo que serían los sociales, ¿no? Y también la medicina, porque si bien es cierto de que ahora pueden haber robots, pueden haber monitores y todo lo demás, un tema muy importante y que tristemente se ha dejado de lado en la sociedad peruana es el tema de la salud mental. Entonces, justamente la empatía o la sensibilidad con la que un psicólogo pueda tocar ciertos puntos con su paciente, no lo va a poder hacer una encuesta de Google o un robot que tenga lucecitas a los lados y que le vaya preguntando con una voz monótona. Entonces, todavía, si bien es cierto que los cambios están por dictarse, como habían dicho en el video, hay ciertos sectores que, entre comillas, están más seguros que otros. Excelente, excelente, estimado Matías. O incluso, ¿no? Los docentes, los profesores van a pasar con los docentes también, ¿no? Si es que ese puede ser también una profesión que esté en peligro. En realidad, jóvenes, la manera también que es mi postura, ¿no? Porque todos tenemos una postura y ustedes también tienen sus propias posturas. En mi caso, yo lo veo verlos como aliados, no como rivales, ¿no? Y creo que a partir de allí también es algo muy necesario, ¿no? Ver a las tecnologías también como aliados de las humanidades, eh, y que también podemos enriquecer ambos conocimientos, ¿no? Entonces no es muy usual, por ejemplo, ver a alguien que se dedica a las tecnologías conversar de algún tema que los vincule con alguien de ciencias humanas o de humanidades. No es muy común, pero hay que generar esos lazos, ¿no? Porque finalmente, como ustedes bien lo están observando, eso enriquece no solamente el área de conocimiento, sino también nuestro perfil como profesionales. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cuáles son las conclusiones? La transformación digital o la TD, como hemos visto, puede añadir valor, cambiar los modelos de negocio de las empresas a través de la introducción de nuevas tecnologías, como lo hemos visto en el caso de Netflix, por ejemplo, o del Internet de las cosas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que los modelos de negocio ahora, por ejemplo, recurren a este tipo de transmisión de datos a partir de un objeto? Además, la industria 4.0 es el nombre que recibe la transformación. ¿Qué es la industria 4.0? Que es algo que nos ha comentado la ponente. Es la transformación digital, especialmente en empresas manufactureras, en donde se utiliza fundamentalmente la robótica, como se mencionó, sobre todo la colaborativa y la electrónica avanzada. Y 3, si bien la dificultad de diseñar tecnologías es la más alta en comparación a la implementación y medición de impactos, es en el diseño donde puede haber un mayor aporte económico y laboral para el país inclusive, ¿no? No solamente es diseñar tecnologías, sino también es especialmente hacer énfasis en el valor, ¿no? Que le podemos dar a un modelo de negocio tal vez impulsado por las tecnologías. Listo. Así como Netflix, ¿no? Netflix que surgió como un modelo de negocio para colocar en su plataforma películas y series ya producidas, pero al final cambió su modelo de negocio para darle un valor agregado, que era finalmente también, ¿no? Arriesgarse por productos que tengan ese sello suyo, ¿no? Que ellos mismos lo produzcan y generar de esa manera también empleos a creadores, a creativos que puedan generar productos como películas, series que surgieran de la misma Netflix.
Listo, chicos. Entonces, ya con ello finalizamos la sesión. Gracias por su participación el día de hoy. No tienen tarea, no tienen actividad, no se preocupen. Ya la próxima semana les comentaré cuáles son las evaluaciones que tendremos a la mira. ¿Bien? Cuídense mucho. Hasta luego. Muy buenas noches. Muchas gracias por la clase, profesora. Gracias. Saludos. Gracias, profesora. Gracias a los compañeros. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora. Gracias, buenas noches.